campus virtual que se utiliza para la parte de física. Aquí en este campus encontramos 57 fórmulas de diferentes áreas: energía, trabajo, variación de velocidad. Todas esas fórmulas son para los cálculos de la velocidad de un vehículo según su ficha técnica o según el diseño de la vía, o también dependiendo de lo que encontremos sobre la carretera o el asfalto o la vía, como son huellas de frenado o huellas de arrastre. No solamente con esos dos últimos se puede determinar la velocidad. Por ejemplo, aquí tengo un caso con una NPR, una turbo, donde con las dimensiones podemos encontrar en la parte de trabajo simple, con estas ecuaciones, y usando el peso y las capacidades del vehículo conforme a la ficha técnica, donde nos muestra los espacios entre ejes, la variación dentro de ellos, y estos valores podemos determinar la velocidad del diseño de la ficha técnica de este vehículo. Entonces, en este caso específico voy a exponer un tema que es un accidente de tránsito, donde por medio también del uso de la topografía encontramos lo que corresponde a la velocidad del diseño de la vía. Entonces tenemos aquí en la carretera, tenemos el dibujo, el croquis, el que elabora la policía, o en este caso tránsito, donde ellos dicen que la causa del accidente es la 303, y si miramos la resolución, dice que la 303 es por una superficie lisa cuando sobre la vía se encuentre aceite, barro o similares que la hagan resbalosa. Entonces, si observamos el croquis, aquí dice que hay una mancha de aceite, pero observamos que solamente está la fijación de la huella de arrastre de la motocicleta, pero no está fijada la mancha de aceite. En este caso nosotros representamos a la víctima. Por esa hipótesis se puede decir que el muchacho se cayó y que la turbo lo atropelló. Literalmente hablaremos de una responsabilidad de la víctima, causa determinante, responsabilidad de la misma víctima. Entonces, teniendo en cuenta esto, hicimos el estudio de la velocidad para la que fue diseñada este vehículo y la velocidad para la que fue diseñada la carretera. Entonces, usando la topografía, como lo decía anteriormente, es una ciencia necesaria y a la vez es auxiliar para determinar casos de velocidad. En este caso es una ciencia auxiliar de la física forense y parte de la seguridad vial. Entonces vemos acá, ya en el plano, que la vía tiene un diseño de 33.27 metros de radio, una pendiente de 7.8 y un peralte de 9.8 en promedio. Con esos tres valores, lo que vamos a hacer nosotros es determinar la velocidad de este diseño. Esta vía está, con la pendiente, está diseñada para 100 km por hora. La ficha técnica de este vehículo en las tablas de cálculo nos dio que el diseño era para 94 km por hora. Entonces, teniendo en cuenta que después de 94 km por hora en una superficie o en una vía como esta, el vehículo pierde la estabilidad, se hablaría de que este vehículo iba en un exceso de velocidad por dos factores: superó el diseño de la vía y se proyectó de manera tangencial, o sea, lo que comúnmente dice, no fue capaz de realizar el recorrido sobre la curva. Y adicionalmente, sabemos que si 94 km por hora sobre esta vía, el vehículo ya genera una condición de riesgo por su misma ficha técnica al superar la velocidad de la elaboración del vehículo. Entonces tenemos dos factores que nos permiten determinar que este vehículo iba en un exceso de velocidad. Entonces empezamos a usar que esta mancha de aceite era un factor contribuyente pero no determinante. Adicionalmente hay otra circunstancia, que es que este vehículo iba muy cerca de esta motocicleta. Entonces, si el diseño de la vía es para 100 km por hora, pero la velocidad reglamentada eran 30 km por hora, como nos respondió tránsito en un derecho de petición, quiere decir que este vehículo no solo iba en un exceso de velocidad, sino que también no guardó la distancia de seguridad. Entonces son cosas que a través del análisis que se hacen a los elementos probatorios, más los que uno puede recoger, o los que recogemos como investigadores y como peritos,
complementamos y analizamos más a fondo el tema del croquis y no nos quedamos solamente con esta hipótesis. Y adicionamos otras medidas que hacen falta dentro del dibujo. Otro elemento del portafolio son las animaciones en 3D. En este caso se elaboró una animación en 3D. Vamos a buscarla. Acá está. Ese es el software que se utiliza para la animación. Vámonos desde el comienzo. Ahí observamos cuando la motocicleta resbala con el aceite. Esta distancia, según la velocidad permitida, son 30 km por hora. Es decir que el vehículo debía llevar más de 30 metros, de distancia de este otro. Es decir que por esta circunstancia ya hay un elemento para determinar que existe una responsabilidad acá. Adicionalmente, el exceso de velocidad que lo lleva hasta el volcamiento y hasta el lugar donde aplastó a la víctima. Son dos circunstancias que contrarían la hipótesis que formula el agente de tránsito. Entonces ya esta no sería una causa determinante, sino solo contribuyente. Pero la determinante son las otras dos que señalan al vehículo el vehículo turbo. Con una calidad muy nítida. Esas imágenes se adicionan dentro del plano. Aparte de eso tenemos también un video con una calidad de imagen excelente. Pareciera que son son animaciones, pero son vehículos reales. Ahí está el dron haciendo las capturas aéreas.